Sed bienvenidos a los nuevos y muchísimas gracias por querer quedaros en el canal, y a los que lleváis conmigo un año que ha hecho el canal, gracias infinitas por estar siempre conmigo de la mano. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos a este maravilloso canal, reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, y por segunda vez vamos a escuchar a la banda Cuisillos. Me habéis pedido la banda Cuisillos con esta canción, Mil Heridas. Así que nada, vamos a escucharla con la canción Mil Heridas a esta banda y a ver con qué nos sorprende, porque sí que es verdad que la otra era muy bonita, la otra canción, Adiós amor, adiós. Muy bonita era esa canción, fue preciosa. De hecho, la tengo en bucle, ¿vale? La tengo en bucle desde que la escuché la primera vez con vosotros, y me gustó muchísimo esa canción. Así que vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión Cuisillos, ¿de acuerdo? La banda Cuisillos, como ya la conocemos, pues no hablamos nada de ellos. Si queréis saber más de ellos, pues os dejaré aquí abajito, que os saldrá por ahí arribita, la reacción anterior que hice de ellos, la anterior y la primera que hice, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo cada 7 o 10 segundos, es lo que nos permite YouTube hacer las reacciones así de esas maneras, ¿no? Para no tener problemas con derechos de autor, y por copyright pues también, ¿no? Recordaros, mis redes sociales las tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día para cualquier cosa que necesitéis. Os recomiendo que sigáis las redes sociales también, las tenéis aquí abajito, ¿vale? Aquí abajito tenéis todos los links donde pone más información, le dais y ahí os aparecerá un desplegable con todas las redes sociales. Bueno, todas. Pocas, ya que yo soy la que lleva mis redes sociales, si no me da la vida, ¿vale? Y si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, es totalmente gratuito, no os conlleva nada. Eso sí, me estaréis apoyando, que es muy importante para mí, sobre todo vuestro apoyo, sentirlo, y nada, con vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros dislikes, vuestros comentarios, podéis también compartir los vídeos en vuestras redes sociales, si os gustan, claro que sí. También tenéis covers, canciones inéditas mías en el canal, que si queréis echarles un vistazo, pues también podéis, también lo dejaré aquí abajito en la cajita de información, para que miréis un poquito quién soy yo, ¿de acuerdo? Y nada, empezamos con banda Cuisillos, Mil Heridas, así que vamos allá, dentro vídeo. Me hiciste heridas, heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir dándote amor. A ver, qué duda cabe que es mucho más marchosa que la otra canción, ¿vale? Pero he de reconocer también que esta banda es diferente totalmente al resto, ¿vale? Es totalmente diferente al resto. Lucen con orgullo esos trajes regionales, esos trajes típicos, y luego aparte también en una entrevista que fue la que leí en la primera reacción que hice, que ya lleva en el canal un mes y pico, ¿vale? Fue en una entrevista que dijeron que querían lucir los trajes típicos y los trajes de indio, ¿vale? Que me dijisteis, no, no es de indio. Sí, ahí sale un indio con las plumas blancas, ¿vale? Eso es de indio. Pues en una entrevista ellos mismos dijeron de que querían hacerlo así para seguir contribuyendo a que no se olvide lo que vienen siendo sus raíces, ¿no? Y eso me parece una cosa extraordinaria. Evidentemente ellos no están vestidos como tal de indios, ¿vale? Pero es cierto que el que sale por detrás alguna vez con las plumas, eso sí que es un indio. De hecho, lo dijeron en una entrevista, ¿de acuerdo? Solo aclarar ese matiz. Y evidentemente, pues, referente a la voz, pues, de momento, como la otra reacción. A mí, de hecho, la otra canción me gustó muchísimo. ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? ¿Por cuántos pinches pesos tú le has hecho mil heridas a mi corazón? Tienen una extraordinaria compenetración entre todos en el escenario, ¿vale? Sí que es cierto que no le escucho muy bien la voz porque va muy acelerada la canción, va muy acelerada, pero no porque, a ver, no porque él la cante acelerada, es porque la canción evidentemente seguramente sea así,
¿vale? Yo es la primera vez que la escucho. Entonces, claro, no es lo mismo analizar, reaccionar a un cantante cuando está cantando más despacito, ¿vale? Porque se le escuchan más cositas en la voz que no, pues así tan deprisa y corriendo, ¿no? Pero tienen una compenetración brutal en el escenario, no paran quietos, son como la pulga Benito en el escenario totalmente. Van de un lado para otro y eso me encanta porque lo transmiten al público y eso es lo ideal en un cantante o en un grupo o en una banda o lo que quiera que sea. Pero la culpa es mía, por mi ironía, porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías. Va mucho más deprisa la canción, evidentemente. Tú me engañarías. Na, 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 na. ¿Vale? Va mucho más deprisa. Esos finales los hace así porque seguramente sean así en la canción, ¿no? Es totalmente en directo, en la voz se le nota muchísimo, los instrumentos son en directo también totalmente. La gente me dice, ¿cómo no va a ser en directo si hay público? Hay público, claro que es en directo, sí, claro, claro. Bueno, hay gente que evidentemente no sabe lo que quiere decir en directo, en vivo, ¿vale? Y eso es respetable totalmente, ¿no? Pero yo creo que antes de poner cualquier comentario de cualquier tipo, creo que se debería a la gente de informar un poquito, ¿no? De lo que es en vivo, ¿no? No creo que tengan muy claro lo que significa en vivo. En este caso es totalmente en vivo, aunque no haya público, da igual, ¿vale? Eso se nota más que nada cuando estás cantando. Se nota muchísimo la forma de coger aire. Ni ironía, na, 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 na. Pues se nota, ¿no? Esas cosas se nota cuando es en vivo, ¿de acuerdo? Aunque no haya público. Y nada, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver qué descubro. Es que va muy deprisa. Yo no creía, me molesté y hasta perdí un amigo por haberte defendido. Ay, 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 me equivoqué. Tiene bonitos vibratos, tiene bonitos vibratos. Lo que pasa que, evidentemente, como la canción va muy acelerada, porque la canción es así, pues no se notan tanto, ¿vale? Esos vibratos. Me gustó muchísimo la otra reacción, la otra canción que escuché de primeras de ellos, fue espectacular. Es que de hecho la tengo en bucle totalmente a todas horas, porque me encantó la canción. Fue preciosa, fue preciosa. Y, y nada, vamos a seguir. Yo no bebía, pero el tequila me dijo que estos versos los podía volar a tragos metido en una cantina. Haya subido un poquito más a una voz de cabeza, se la ha notado exactamente. No le cuesta nada llegar a esa tonalidad, ¿vale? A esa tesitura de voz, no le cuesta llegar en absoluto para nada. Sabemos que los cantantes de banda, o sea, tienen una tesitura que es muy, muy, muy alta, ¿vale? Muy alta, es una tesitura muy, muy aguda. Entonces, ellos están acostumbrados a cantar, ¿no? De esas maneras, ¿no? Muy altas esas voces. Y luego ya no os cuento nada las segundas voces. A ver si escucho una segunda voz, que las segundas voces que la hace de la banda son espectaculares, o sea, son extraordinarias las voces que hacen. Tengo heridas, heridas suyas, porque cada canción me trae recuerdos y te juro que no miento, que no miento, que no miento, no te olvido todavía. Vale, mirar una cosa. Aquí detrás, a ver, un segundito. Mirar una cosa. Este traje es el típico que yo dije que es de indio. Lo dijeron ellos en una entrevista, ¿vale? Lo dijeron ellos. Sobre todo, os pido, por favor, antes de hablar, informaros un poquito, antes de cualquier comentario ofensivo, porque de hecho es que no lo decís en buenas palabras, ¿vale? No os referís a buenas palabras hacia mí, muchas veces. Entonces, igual que yo os tengo respeto, pediría respeto también con los comentarios que suelo leer, ¿no? Y que evidentemente no me conocéis para juzgarme ni yo a vosotros, ¿vale? Solo me conocéis por una camarita, como me veis, y ya está. Entonces os pediría que antes de hacer cualquier comentario ofensivo, que os informarais un poquito, ¿vale? No dije en mala onda, ¿vale? No dije en ningún momento que lo que estaban con el traje típico, ¿vale? Eran de indios y no lo dije despectivamente. ¿Vale? No lo dije despectivamente. Sé que no tengo que dar explicaciones, pero por mi salud mental la voy a decir y las voy a explicar, ¿vale?
y para quedarme yo tranquila, ¿vale? Entonces, ellos mismos dijeron en una entrevista que estaban orgullosísimos de lucir esos trajes y sobre todo el traje de indio porque querían seguir con la tradición y que no se olvidaran de dónde venían. Entonces, lo veo lo más bonito que puede existir que un cantante o que una banda pues comente eso, ¿no? Sobre su actuación, sobre sus actuaciones, sobre su vestimenta, sobre su saber estar en el escenario, pues lo veo súper bonito. Mil heridas, mil botellas he tomado por tu maldito recuerdo, mil cantinas. No distingo apenas nada de la voz. Es que no distingo nada apenas de la voz, porque se escuchan muchísimo los metales, porque el cantante va súper deprisa. La verdad es que, fijaros una cosa, reaccionando a la otra canción y reaccionando a esta canción, la verdad es que la otra canción la vi como la más acertada para reaccionar, porque ahí encontré de todo en la voz del cantante, encontré de todo y una voz espectacular, que no quiero decir que aquí no la tenga, cuidado la voz, porque es el mismo cantante, ¿vale? Pero me refiero que en la otra reacción se le escuchaba muchísimo mejor, muchísimo más clarito, muchísimo más tenía más matices, jugaba con más tecnicismos. Entonces yo estoy ahí para eso, ¿vale? Para distinguir un poquito qué es lo que hacen con la voz. Y si no escucho nada, pues os diré, pues no escucho nada, como estoy diciendo hasta ahora, ¿vale? Que os explico más o menos pues lo que ocurrió en la otra reacción, ¿no? Mil cantinas no te he querido olvidarte y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. De todas maneras, tiene que tener unos pulmones bastante considerables, cuidado, ¿eh? Porque todas esas frases juntas, cuidado también, manejo extraordinario de la respiración, ¿no? Como ya dije en la otra. Mil heridas, mil espinas me has clavado y has sangrado por tu culpa. ¡Qué ironía! ¿Quién diría? Mira, al final de cada frase hace como un pequeño flip. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Lo que pasa es que yo no estoy en el tono y a mí no me sale, ¿vale? No me sale. Pero hace como un pequeñito flip en cada final de la frase. Hace un pequeñito flip. Que después de haberte amado y de haberte dado todo, 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 tanto me lastimaría. Ahí he hecho un melisma con un pequeñito falsete, ¿no? No alarga mucho en esta ocasión, no alarga mucho los vibratos, ¿no? Pequeño flip también. Oh, 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 oh. Y los vibratos también, pero muy, muy, muy cortitos, no los alarga nada apenas. Por tu culpa, mil heridas. Y lo alarga un poquito más. Pero la culpa es mía, por mi ironía, porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías. Sí, es que el final de cada frase, el final, la palabra es como que la tira, ¿no? Nara, 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 nara. Como que tira esa palabra, ¿no? Sí, porque la canción será así, seguramente, evidentemente, ¿sabes? Pero aquí es que va súper, súper, súper deprisa esta canción. Es imposible, imposible distinguir algo, ¿no? Que seguramente lo tenga y trabaje con ello, pero yo, desde luego, yo creo que más alto los cascos, los audífonos, los audífonos no los puedo tener, porque si no ya me ensordo, ¿no? Me ensordo. Palabra de Seila, me ensordo. Pero no le encuentro nada. Yo no creía, me molesté, ya hasta perdí un amigo por haberte defendido. Ay, 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 me equivoqué. Lo que está claro que tiene un manejo excepcional de la respiración, eso es así, ¿vale? No se mueve mucho tampoco en el escenario, sí que es cierto que va andando de un lado para otro y demás, pero no es que se mueva en exceso, porque evidentemente esta canción, si se moviera en exceso, es que no la podría ni terminar. O sea, no podría ni terminar la canción, porque, claro, es que es una canción que va muy, muy deprisa. O sea, no sé el tiempo que será, pero va muy deprisa esta canción. Vamos, yo no la terminaría, cuidado. Yo no bebía, pero el tequila me dijo que tus besos no podía volar a vez metido en una cantina. Ya. Eso ha sido muy alto, eso es una voz de cabeza extraordinaria y luego aparte también no tenía mucha proyección, pero sí que es cierto que era una voz extraordinaria de cabeza. Y súper, súper, súper seguida toda la canción, o sea, todo lo que es la frase, toda la frase seguida del tirón.
Y claro, mantener esa nota en una voz de cabeza tan aguda, un cantante que se va moviendo y tal, y pa' un lado y para otro del escenario, aunque no hagas tus bailes y demás, que no haga bailes en exceso, pero que se va moviendo, es complicado, es complicado, muy complicado. Heridas suyas, porque cada canción me trae recuerdos y te juro que no miento, que no miento, que no miento, no te olvido todavía. Ahí sí que le he escuchado un pequeño melisma con un vibrato. He de reconocer también que me dan en esta canción muy buen rollo en el escenario, ¿vale? Me dan muy buen rollo en el escenario. Es como que es agradable de escucharlos porque te puedes bailar con ellos. En la otra canción era más pausadita y demás, pero en esta canción es extraordinaria para bailarla, o sea, para lo que quieras hacer con esta canción. Mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo en mis cantinas. O sea, es que es súper alto y súper deprisa, ¿eh? Es que es muy alto y muy deprisa esto, ¿eh? Es muy alto, es muy alto, es una voz de cabeza muy, muy, muy alta, muy alta. Y es que encima va a toda leche, va muy rápido, va súper rápido la canción. Mil cadenas, no te he querido olvidarte y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. Mil espinas me has clavado y has sangrado por tu culpa, qué ironía, quién diría. Siempre está al límite, o sea, al límite me refiero, es una voz muy, 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 muy de cabeza, muy alta, muy aguda. Está al límite en el sentido de que canta todo muy, muy agudo, ¿no? Es agudísima la voz, es súper aguda la voz. Entonces está siempre ahí al límite, ¿no? Como que... Es que es muy aguda esta canción. Muy aguda y muy, muy rápida. Después de haberte amado y de haberte dado todo, 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 tanto me lastimaría. Mil heridas. Es una de las bandas que yo, si tuviera la ocasión de ir a verlas, la iría a ver porque es una de las bandas que me transmite muy buen rollo. O sea, es una de las bandas que ya os dije, no, es otra historia esta banda, totalmente diferente al resto. Entonces yo creo que por eso me impactó tanto, ¿no? Que dije, ostras, digo, qué chulada, ¿no? Qué chulada. Y qué chingón el vestido, o sea, el vestido, qué chingón el traje, ¿no? El traje típico, qué chingón cómo van vestidos y qué chingón todo, ¿no? O sea, el buen rollo que desprenden en el escenario, todo, es extraordinario, es extraordinario. O sea, larga vida a Cuisillos, totalmente. Larga vida a Cuisillos, literal. Es una de las bandas que a mí me gustaría ver en directo, totalmente, en vivo, que se le llama allí, aquí en directo. En vivo, es una de las bandas que me gustaría ir a ver en vivo. Amores, muchísimas gracias por estar conmigo en esta reacción, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar en el canal, por suscribiros, por los comentarios, por vuestros likes, vuestros dislikes, todo, todo, muchísimas gracias. Y siempre os digo lo mismo, sois muchos los que estáis al otro lado y sé que sois todos conscientes de quiénes sois. Y por eso estoy muy orgullosa de la familia que estoy formando, porque siempre o casi siempre, siempre sois los mismos y luego se van incorporando más gente al canal y eso es lo que me gusta y eso es lo bonito. Sed bienvenidos a los nuevos y muchísimas gracias por querer quedaros en el canal y a los que lleváis conmigo un año que ha hecho el canal, gracias infinitas por estar siempre conmigo de la mano. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero infinito. ¡Mua! Chao.